amigo. Mira, los primeros años del cristianismo fueron años terribles, años manchados de sangre, de dolor, de lágrimas, de sufrimiento. El pueblo de Dios era perseguido con crueldad. Miles y miles de cristianos fueron despedazados por fieras en los circos romanos, fueron quemados vivos en plaza pública, en fin. Ahora, fue en medio de esas circunstancias dolorosas, terribles, que Pedro escribió sus cartas. Y por eso es común ver que Pedro se refiere bastante al sufrimiento de los cristianos por causa de su fidelidad a Dios. Para empezar, leamos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 y también el capítulo 5, versículo 10. Dice: esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Breve sufrimiento. Interesante. En el texto que leímos, Pedro menciona que a sus lectores les es necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Y después menciona breve sufrimiento. Da la impresión de que es cualquier sufrimiento, sin mucha importancia, pero la realidad era completamente diferente. No era cualquier sufrimiento. Considera solo el hecho de que en aquellos días Nerón había incendiado Roma y había culpado a los cristianos de que ellos eran los causantes del incendio. Miles de cristianos fueron muertos en las calles, otros eran cocidos en costales, luego embadurnados con brea y quemados vivos en los banquetes nocturnos que el propio Nerón realizaba en sus jardines. Y Pedro, delante de todo esto, habla de un breve sufrimiento. ¿Por qué? Por la misma razón por la que en la parábola de Jesús, el que encuentra un tesoro en el campo va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Quiere decir, comprar aquel campo, y aquí en aquel campo estaba enterrado el tesoro de la salvación, vale cualquier cosa. No quiere decir que tu sufrimiento paga tu salvación. No, la salvación es por gracia. Quiere decir, ¿cuánto vale para ti la salvación? ¿Cuánto significa para ti la salvación? Observa bien que antes de hablar del sufrimiento, Pedro dice: esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Esto les causa gran regocijo. ¿Qué es lo que les causaba regocijo a pesar de las probaciones? La alegría de la salvación. El hecho de saber que el Dios de toda gracia, dice Pedro, en Cristo nos llamó a su gloria eterna y nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Mi amado, es verdad que en este mundo vamos a encontrar muchas veces momentos de dolor y de sufrimiento. Tal vez hoy mismo, en este momento, tal vez tú no estás siendo perseguido por las autoridades romanas como los cristianos del primer siglo, pero ¿no encuentras dificultades en el empleo, en la familia, con los que pensaban que eran tus mejores amigos? En fin, ¿no estás pasando aflicciones por causa de la fe que tienes? ¿No te estás sintiendo incomprendido, atacado, agredido? Pues Pedro escribió para los cristianos que estaban siendo quemados vivos allá en Roma. Pero el consejo de Pedro sirve para ti también hoy, delante de los sufrimientos y las aflicciones que enfrentas cada día. Pero ¿qué significa todo eso? Todo el dolor, el sufrimiento. ¿Qué significa todo eso delante del gozo y de la alegría de la salvación? Y cuando digo salvación, no me refiero solo al perdón, sino al hecho de que el Dios de toda gracia, dice Pedro, en Cristo te llamó a su gloria eterna y te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Quiere decir, Jesucristo no te dio solamente el perdón por gracia, sino que te da la garantía de que te mantendrá Él en su amor, te mantendrá firme hasta el día de la venida de Cristo. Pero infelizmente vives en un mundo de dolor. Y en este mundo de dolor, el sufrimiento va a tocar tu vida. Y ese sufrimiento muchas veces va a ser provocado por causa de tu fidelidad a Dios. En la segunda parte de este estudio veremos que
Existe sufrimiento como resultado de hacer el mal. Y eso es natural, porque la paga del pecado es la muerte, pues la consecuencia de portarte mal, de hacer cosas malas, es que vas a sufrir, eso es inevitable. Pero existe también sufrimiento por hacer el bien. Y este sufrimiento es incomprensible desde el punto de vista humano. Yo diría, existe sufrimiento justamente por hacer el bien, por la simple razón de que vivimos en una cultura del mal. Defender virtudes hoy es ser políticamente incorrecto. Lo correcto, entre comillas, para el hombre moderno es dejar que cada uno viva como quiera, sin importarse con lo que Dios desea para sus hijos. Delante de este tipo de sufrimiento, Pedro reflexiona así: ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Ahora, es interesante, yo voy a dejar el texto un momento aquí, pero es interesante el raciocinio de Pedro. Dice, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? ¿Cómo quién podrá? ¿No está sufriendo? Ahí el pueblo cristiano de sus días no estaba sufriendo por hacer el bien, por seguir a Jesucristo. ¿Cómo es que Pedro pregunta ahora, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Ah, pero vamos a entender esto un poco más adelante. Pedro dice, dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo. ¿No les tengan miedo a quién? A los que les persiguen, a los que los acusan, a los que se burlan de tu fe. No les tengan miedo, ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Mira, hay dos consejos sabios en el texto de Pedro. Son consejos que nos ayudarán a reaccionar con equilibrio delante de las persecuciones modernas de la gente que no teme a Dios. El primer consejo de Pedro es, no les tengas miedo, que no te asusten ellos, no les tengas miedo. Al contrario, dice, honra en tu corazón a Cristo como Señor. ¿Qué tiene que ver el hecho de no tener miedo de los que nos acusan con el hecho de honrar en el corazón a Cristo como Señor? Simple. Cuando tú centras tu atención en aquellos que te acusan, que te critican, que te persiguen, tu corazón se llena de temor y te sientes una víctima, pobre víctima. Pero cuando dejas de centrar tu atención en los que te acusan y en vez de eso tu atención se centra en honrar a Cristo en tu corazón, lo que los otros te hagan por causa de tu fe ya no tiene mucha importancia. Es como si no te hicieran nada, porque tú no estás pensando en lo que ellos te están diciendo, tú estás pensando en Cristo, haciendo un altar en tu corazón para Dios. ¿Qué importancia tiene para la madre, por ejemplo, el dolor del parto, delante de la alegría de ver el rostro de su pequeño hijo? En la hora del parto, la madre no se concentra en el dolor, se concentra en el hijo. El dolor es real, no se puede negar, pero hay una alegría más grande. Pues lo mismo sucede con los cristianos. Claro que vivimos en un mundo donde muchos nos juzgarán, nos criticarán, pero nuestra alegría es más grande porque nuestros ojos no están centrados en las críticas ni en los criticones. Nuestros ojos están centrados en Cristo, el consumador de nuestra fe. El otro consejo de Pedro en este texto es sobre la respuesta que debemos dar cuando alguien demanda razón de nuestra fe. Pedro dice, manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Percibe las palabras mansedumbre y respeto. Son dos cualidades del cristiano que refleja el carácter de Jesús en su vida. Debemos responder las preguntas que se nos hace y debemos defender la fe, dice Pedro. No te quedes callado cuando alguien está ridicularizando tu fe. Tú puedes presentar tus convicciones, dice Pedro, pero con mansedumbre y respeto. No con soberbia, no con altanería, no con ira, no con orgullo intelectual, no con agresividad, sino con mansedumbre y respeto.
Yo conocí hace muchos años una persona que se dirigió a un pueblo del interior del país y se fue a la plaza pública y en la puerta de la catedral se puso a hablar de la bestia del Apocalipsis y de atacar a los líderes religiosos de esa iglesia. Pues el pueblo todo se levantó, casi lo lincharon, lo apedrearon, le rompieron una pierna y el pobre, como no recibió auxilios inmediatos, quedó cojo para el resto de la vida. Ahora andaba diciendo que estaba en esa situación por causa del Señor. ¿Por causa del Señor? Dios le mandó ir a una plaza pública, pararse en la puerta de una catedral y agredir a los miembros de esa iglesia. ¿Eso es mansedumbre? ¿Eso es respeto? ¿No hubiera sido mejor si aquel cristiano hubiera seguido el consejo de Pedro? Tal vez hoy día estaría con las dos piernas sanas y hubiera conducido muchas personas a Cristo. Porque nadie quiere ser agredido, pero todos quieren ser tratados con mansedumbre y respeto. Y este es el consejo de Pedro. Entonces, antes de usar la verdad como una espada para atacar a las personas, piensa bien en el consejo que Pedro te está dando en este momento. Vamos a la tercera parte de este estudio. Leamos primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Sabes, mi amigo querido, no existe cristianismo sin sufrimiento, porque el camino de nuestra salvación le costó dolor y sufrimiento al Hijo de Dios. Se equivoca el que cree que la vida cristiana es un remanso de aguas mansas. Ya lo dije, marchamos en esta vida en la contramano de la vida de las personas que no creen en Jesús. Y a medida que el tiempo corra y nos aproximemos de la venida de Cristo, las cosas van a empeorar. La vida de un cristiano que vive los principios del Evangelio ya es una ofensa para los que no aceptan las verdades bíblicas. El patrón te mira como si fueras un extraterrestre cuando le solicitas el sábado libre. El profesor en la universidad te ve como si fueras una criatura ingenua que adormeció en el siglo pasado cuando le dices que no puedes hacer el examen el sábado. Muchos se ríen de ti, se burlan de tu fe o ridiculizan tus principios. Pero la Biblia dice que llegará un momento en la historia final de este mundo en que los que desean defender las verdades bíblicas serán perseguidos por causa de su fe. Quiere decir, la gente no se reirá solamente de nosotros, sino que seremos perseguidos por causa de la fe. Perseguidos por las autoridades, encarcelados, condenados. Ahora, esto parece inverosímil pensando en la libertad que nuestro mundo defiende hoy. ¿Cómo alguien podría ser perseguido por causa de su conciencia? Yo no sé. Ni deseo hacer conjeturas, pero creo en la profecía. Y si la Biblia dice que el pueblo de Dios será perseguido, pues yo creo porque la palabra de Dios lo dice. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón es el diablo. La mujer vestida de blanco es la iglesia de Dios. Los descendientes de la mujer son los cristianos de los últimos tiempos. La profecía dice que el enemigo, el dragón, los perseguirá por guardar los mandamientos de Dios. Ahora, mi amigo, si tú crees que los mandamientos de Dios ya no tienen validad hoy, pues no te preocupes. Tú estás tranquilo. Esta persecución es solo para los que guardan, para los que creen en la validad de los 10 mandamientos y para los que tienen la fe en Jesús. Pero Pedro dice, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo,
para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Quiere decir, todo el sufrimiento que tengamos que pasar, ¿qué significa? Nada delante de la alegría de ver a Jesús volviendo para irnos con Él y vivir con Él por toda la eternidad. Vamos a la cuarta parte. Aquí hablaremos del juicio y del pueblo de Dios. Leamos primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice: ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Interesante, Pedro habla en este texto del juicio investigador. Aunque muchos cristianos sinceros no crean que hay un juicio que en estos momentos se está realizando en las cortes celestiales, las Escrituras declaran explícitamente que los seres humanos serán juzgados antes de la venida de Cristo. El juicio no es la venida de Cristo. El juicio se realizó antes de la venida de Cristo. Y ese juicio empieza con el pueblo de Dios, dice Pedro. Porque cuando Jesús regrese, Él vendrá trayendo la recompensa. Ahora, dime una cosa, ¿cómo podrá recompensar a los justos y a los injustos si antes no se habría realizado un juicio para determinar quién es justo y quién es injusto? Pero lo que Pedro dice es que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Quiere decir, no hay que temer con relación al juicio, porque tenemos un abogado fiel en Cristo Jesús. ¿Quiénes deben temer del juicio? Son aquellos que no desean andar en los caminos de Dios. Pero Jesucristo está con los brazos abiertos esperando que tú vayas a Él y te entregues y te rindas a Él. Llegamos al fin de este estudio hablando del sufrimiento. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿No debería Dios proteger a sus hijos fieles? El problema es que vivimos en un mundo de dolor. Una de las cosas que el pecado trajo al mundo fue el dolor, el sufrimiento, la aflicción. Colocó espinas donde solo había flores. Colocó la enfermedad y la muerte donde solo había vida. Hoy el sufrimiento es parte de esta vida. Cuando llueve, llueve para justos e injustos. Cuando sale el sol también lo hace para los buenos y para los malos. Dios no es el causador del sufrimiento. Nunca pienses que Dios te envía sufrimiento o que Dios te castiga con el sufrimiento. Dios solo es autor de cosas buenas, pero el enemigo de Dios es el originador del mal y del dolor. Y te lo envía, ¿sabes para qué? Para que tú creas que es Dios el que te hace sufrir. Entonces, cuando tú piensas que Dios te hace sufrir, pues te rebelas contra Dios. Pero si a pesar del dolor eres fiel y oras y clamas al Señor, ese sufrimiento que el diablo te manda para destruir tu fe se transformará en un elemento purificador. Porque el sufrimiento es como el fuego. Mira, si el fuego cae sobre la madera, la quema, la destruye. Pero si el fuego cae sobre el oro, lo purifica. Si tú le entregas la vida a Jesús, eres oro. Cuando el dolor, el sufrimiento llegue a tu vida, no te va a destruir, te va a purificar. Pero si tú estás lejos de Jesucristo, eres madera. Y cuando el dolor llegue a tu vida, pues no vas a resistir, vas a acabar. Dios te ama mucho, tú eres importante para Él. Y otra cosa, Dios nunca te va a dar dolor y sufrimiento más grande del que puedas soportar. Cuando tú crees que ya no puedes, ahí va a estar la mano poderosa de Dios para librarte. Que Dios te bendiga.